Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Ocanto, de profesión abogado, de posgrado doctor en Derecho, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, tanto de la Facultad de Derecho como la Facultad de Agronomía posteriormente, en virtud de una invitación que me hizo el doctor Víctor Jiménez Landines en mi vida profesional. Por lo demás, entro con toda mi vida militante del gran partido social cristiano COPEI. Desde el año 52 en adelante, tenía yo casi 18, 19 años. Eso te dice a ti la vocación, tanto universitaria como política, en el mundo venezolano. Con Luis Herrera me une una amistad, diríamos, importante en mi vida. Luis Herrera fue uno de los primeros dirigentes de COPEI que yo conocí en mi primera juventud, como dicen, ¿no? Entonces, los grandes líderes de COPEI estaban dados, por supuesto, como el doctor Caldera, Lorenzo Fernández, Víctor Jiménez, y etcétera. Y él depuntaba como uno de los hombres importantes para el país en los años 50, 46, 50. Como un hecho importante que me movió a ser social cristiano está en la vida de Luis Herrera Campin y su vida constante con sus valores y su principio. Él perteneció a la Unión Nacional de Estudiantes de muy jovencito. Eso era un grupo de hombres y mujeres que del año 36, como estudiantes, formaron una separación que se llamó la Unión Nacional de Estudiantes. Luis Herrera era un joven para esa época y él, estuve leyendo en su oportunidad, la UNE, la Unión Nacional de Estudiantes, lo envió a que lo representara en el Día de los Estudiantes del 14 de febrero en La Victoria. Él, siendo un joven de 17 años, pronunció un discurso extraordinario que todavía se recuerda en la historia de cualquier político, ya sea social cristiano o no. Él hizo su debut como orador en ese momento del Día de los Estudiantes. Él se presenta y dice: yo vengo aquí en representación de la UNE, Unión Nacional de Estudiantes, que hay que ver que era una unión de jóvenes católicos que surgen después, en el año 36, de la dictadura de Gómez. Ese era realmente un conjunto de jóvenes idealistas de verdad. Él allí, frente a la estatua o monumento de José Félix Rivas, hace también un juramento y él dice: yo vengo aquí en representación de la UNE y quiero dirigirme a los jóvenes. Él era un joven de 17 años, con el mensaje de crear y de celebrar el Día de la Juventud, y quisiera dirigirme como joven a los jóvenes, ¿no? Y hace él un juramento al final. Dice: yo vengo y juro ante su estatua que venceremos. La palabra venceremos. José Félix Rivas había dicho vencer o morir en el año 14. Él, Luis Herrera, después, en el año 1983, ya presidente de la República, vuelve a un Día de la Juventud y repite un poco ese discurso del año 43 y nuevamente invoca a los jóvenes que deben preservar
su esfuerzo en la lucha por la perfectibilidad de la democracia. En ese momento, él se dirige a los jóvenes ya como presidente de la República y cambia un poco el juramento de José Félix Rivas, que había dicho vencer o morir, y entonces él dice, por la democracia no basta, no hay que morir, sino hay que vencer o vencer. O sea que el dilema lo puso él como una especie de contradicción, que hay que vencer, no morir, sino hay que vencer, vencer y vencer contra cualquier tipo de dictadura o de totalitarismo que ocurra. Eso fue 40 años después de su primer juramento, lo que indica que Luis Herrera era un hombre muy apegado a su modo de ser desde joven. Y yo creo que ese es un valor muy importante que hay que conservar como joya histórica de un joven dirigiéndose a los jóvenes y luego como expresidente, como presidente de la República, vuelve a la victoria, recuerda su primer discurso y le dice a los jóvenes, ya como un hombre mayor, ya presidente de la República, que la juventud debe siempre estar venciendo o vencer, porque no hay que dejarse amilanar por ningún tipo de contratiempo contra la democracia. Yo creo que ese es un valor que los jóvenes deben tener. Nunca dejar de luchar por los valores que se tienen, y esos valores son, como él mismo dice, nada menos que la perfectibilidad de la democracia. Cuando regresa en el 59, yo estaba cursando ya el último año de Derecho, me encuentro que Luis Herrera estaba haciendo la reválida de abogados con nosotros. O sea que es un hombre que nunca perdió la perspectiva intelectual. Es decir, a pesar del agite político, él se preocupó, se gradúa en el exterior, estaba en el exilio, y viene y se gradúa la reválida en la Universidad Central de Venezuela de abogado. Eso indica la seriedad de un tipo con su vida personal. La democracia para Luis Herrera era un proceso, no era un acto, no era solamente ganar una elección o hacer un gobierno, era una forma de vida. Y en eso es consistente también porque los jóvenes de la UNE habían dicho mi compromiso con toda la vida. Y Luis Herrera no solamente lo hizo con toda la vida como político, sino después de ser presidente, él seguía luchando en sus ideales por preservar la democracia. Eso creo que es un excelente mensaje a los jóvenes de ahora y de siempre para la lucha política. Por cierto que eso de la lucha y la juventud, hay un pensador muy nuestro, que se llamaba el doctor Elías, que era un joven en Caracas, que decía que la muerte era mucho tiempo estar muerto, o sea, morir era una eternidad, que la vida era la eterna juventud. Es decir, tú podrías tener cualquier edad, que era tan corto aquello, que era la verdadera juventud, estar en la tierra. Entonces, ese tipo, conjugándoselo con uno y otro, obedece a un modo de vivir. Luis Herrera, en el gobierno, también tuvo esa actitud, una actitud de constante movimiento a favor de los cambios y la perfectibilidad de la democracia. Luis Herrera nos inculcó a nosotros en ese momento como candidato, y escribió un libro, un mensaje que se llamaba Mi compromiso con Venezuela. Es decir, él como candidato le ofreció al país mi compromiso con Venezuela. Y en cada una de las áreas del país, deporte, infraestructura, agricultura, medicina, salud,
Él se dedicaba con gran precisión. Y en algo que a mí me correspondió tener mucha responsabilidad, fue en el Ministerio de Relaciones Interiores. Cuando él me dice, yo quiero que tú vayas al Ministerio de Relaciones Interiores, ayudar a Pepe Montegioca, que fue un gran ministro, en una de las ideas mías que tengo en mi compromiso como Venezuela de llevar a cabo. Diga, presidente, bueno, yo quiero que en el Ministerio de Relaciones Interiores exista una dirección encargada de darle un gran contenido regional al situado constitucional. El situado constitucional es una partida en donde el Estado venezolano le atribuye a todas y cada una de las regiones una cantidad de recursos para auxilio de cada una de esas regiones en función del criterio. Ese es el situado constitucional. Pero hasta ese momento, hasta la llegada de Luis Herrera, ese situado constitucional se iba fundamentalmente en gastos burocráticos de cada una de las regiones o de cada uno de los estados de Venezuela. Esta dirección que yo quiero que se cree en el Ministerio de Relaciones Interiores va de la siguiente manera, que el 50% de situado que cada uno de los estados le corresponde, un 50% vaya para el desarrollo de las regiones, para el desarrollo del estado y para el desarrollo de los municipios del estado. Que la descentralización y el desarrollo regional no se quede en los planes nacionales, sino que también en virtud de esa inyección económica que se le da a cada uno de los estados, también vaya para el desarrollo de las poblaciones de cada uno de los estados. El estado como tal, Lara, Anzoátegui, Bolívar, pero que vaya al ciudadano, al municipio. Bueno, eso no existía en Relaciones Interiores y eso fue lo que nos encomendó a nosotros. Yo aquí tengo una serie de publicaciones que van en todos los instrumentos que se hizo para ello. Pero hay una que forma la filosofía que nosotros le impregnamos bajo la inspiración del presidente Herrero, que se llamó la decisión política en la estrategia del desarrollo regional. Esto fue una verdadera, no vamos a decir revolución, pero sí una verdadera innovación que se hizo en el Estado venezolano. Cómo el Estado venezolano lleva al Ministerio de Relaciones, que es el ministerio político por excelencia, una decisión de orden de desarrollo económico, de desarrollo de las regiones. Entonces, nosotros tuvimos que hacer, primero, crear la Dirección General de Desarrollo Regional a través del situado constitucional. Primero fue una gran proeza porque hubo una especie de lucha entre Cordiplan, que es el que planifica en ese entonces todo el desarrollo regional del país, y en Relaciones Interiores, que es donde está la política. Fíjense bien que en Cordiplan, o las oficinas de Cordiplan, ahí no está la política, ahí lo que está es el plan de desarrollo. Pero cuando usted le coloca la decisión política de hacer el desarrollo de las regiones, ya tiene el peso del Estado que va hacia el fortalecimiento de las regiones. Pero esto necesitaba una dirección. Eso nos costó a nosotros unos 3 primeros o 4 meses de buscar la forma jurídica de establecer una oficina de esa naturaleza, que fuera ya el desarrollo en acción y no solamente en planificación.
Bueno, eso al final se aprobó, se creó la Dirección General de Desarrollo Regional, firmado un decreto por el presidente Herrera y comenzó el trabajo. Pero ahora venía el poner y la coordinación de los diversos ministerios con el Ministerio de Relaciones Interiores para colocar esa parte del situado constitucional en planes concretos de educación, de salud, de cultura, de vialidad, de todas aquellas necesidades que tenían las regiones. Y para esto era necesario una organización intermedia que colocara al gobernador con los ministros sentados en una mesa de trabajo para los planes de cada una de esas regiones. Esto nos llevó a la idea de buscar lo que se denominó las convenciones regionales de gobernadores. Se usaba con mucha frecuencia en los gobiernos anteriores una convención nacional de gobernadores, una única convención nacional de gobernadores para estos fines. En estos casos se creó la convención regional centro-occidental, oriental, de los Andes, para coordinar ya regionalmente, en forma conjunta, que no fuera algo disperso, sino que hubiese planes regionales de desarrollo. Esto durante los 4 años fue, a mi juicio, un verdadero éxito en materia de coordinación de los planes regionales con cada uno de los planes regionales de cada uno de los gobernadores y cada uno de los gobernadores con sus distintos distritos o municipios. Tal manera que el dinero que fuera del situado constitucional no se quedara solamente en la cabeza del gobernador, sino que también ese mismo 50% hacia la inversión fuera a todos y cada uno de los municipios del estado correspondiente. Eso fue al principio desarrollándose de una manera tal que realmente se convirtió en verdadero desarrollo de las regiones. Por lo menos en los primeros 5 años, en los 5 años de Luis Herrera, se dejó una base jurídica que todavía no ha podido ser destruida, porque sería como un absurdo destruir la posibilidad política de que la región se desarrolle con criterio político. No hay duda que la decisión política, en función del desarrollo regional, convirtió un poder real del Ministerio de Relaciones Interiores y sus gobernaciones y sus estados. Eso yo creo que fue una obra de Luis Herrera que abarcó a todo el país, y cuando se realizaba una conversión de gobernadores del estado Lara, que abarcaba toda la región centro-occidental, pues el desarrollo tenía no solamente local, estadal, sino local, regional. Eso, desde luego, no era posible en un solo gobierno. Eso necesitaba una continuidad administrativa que no pudo ser llevada a cabo, porque eso indica 2 cosas. Primero, una verdadera concepción de región que el presidente Herrera tenía en la cabeza desde los 17 años, cuando él descubrió que él podía ser un gran orador y que él podía ser presidente de la República. Eso lo dice él mismo en su discurso del 83, que él, recordando su juventud del 43, cuando tenía 17 años, con esa vocación de servicio. Para esto no era sino necesario un señor que se dedicara a la política las 24 horas del día y desde joven. Lamentablemente la política es una, ¿cómo diríamos?, una vocación que no es de 5 años ni de 10 años. Es una vocación de toda la vida, que indicaba también
una vocación espiritual que le viene desde la UNE, en el compromiso que ellos hicieron, de que este compromiso, que para el momento era social católica, que luego evoluciona a ser social cristiana. Yo quiero dejar ese énfasis, porque el cristianismo tiene su evolución también sociológica y cultural, que arranca, en el caso nuestro, desde las encíclicas de León XIII hasta las últimas brillantes de los actuales papas, buscando el espíritu que debe tener toda persona que se dedica a la función pública. Un espíritu de bien común, un espíritu de persona como dignidad de la persona humana y un espíritu de hombre de bien común. Yo creo que esa parte es un legado de Luis Herrera que tiene su audiencia fundamental en los jóvenes. Un criterio de juventud. ¿Por qué un criterio de juventud? Porque estas son tareas que no se logran en un solo periodo constitucional, se logran en una vida política completa. Nosotros, en la evolución nuestra, demócrata cristiana, tuvimos dos gobiernos y no pudimos tener la oportunidad de tener un gobierno continúe uno con el otro por razones históricas. Pero las ideas social cristianas nunca van a perecer. Otro ejemplo que tengo que decir aquí, cuando el partido del doctor Luis Herrera Campos, nuestro partido, tuvo un momento que renunció a su dirección nacional, renunció y estaba presidida por el presidente Herrera, esa dirección nacional, el 30 de julio de 1999 renuncia. Pero él dijo lo siguiente: estoy renunciando a la dirección nacional de COPEI, no estoy renunciando a COPEI. O sea, a los principios demócratas cristianos es imposible renunciar, porque forma parte de la esencia del espíritu de cada persona. Una cosa es que se renuncia a una organización o en un momento determinado, y otra cosa son los principios y fundamentos que conforman a una personalidad. Luis Herrera nunca abandonó sus principios desde que tenía 17 años hasta el momento de dejar su último día de gobierno y hasta el momento de que Dios se lo llevó. Él iba como dirigente a cada una de las mesas a ver qué planteamientos había de los profesionales y técnicos para el país. Entonces él sacaba, si hablaba obras de infraestructura, él tomaba nota. Si hablaba de medicina, él tomaba nota. Si hablaba de descentralización, él tomaba nota. No se perdía ninguna de las mesas de trabajo que tenían que ver de los profesionales y técnicos. Y de ahí viene que él estaba preparado para eso en su momento determinado.